el ingeniero Castro Santamaría Castillo y en esta oportunidad voy a tocar el tema relacionado con el resumen y la introducción de la tesis. En anterior oportunidad toqué el tema relacionado con el título de la tesis. Veamos ahora lo que acabo de mencionar. Bien, cuando nosotros tocamos el tema de la tesis universitaria, nos encontramos que en esta estructura una serie de componentes. Esta es una estructura genérica, hay una estructura específica. Las universidades suelen pedir en la parte del índice de contenido de manera genérica o específica. Bien, en cuanto a los aspectos preliminares de la tesis, se suele tocar el tema, por ejemplo, la relación o el visto bueno del jurado de tesis, la dedicatoria, el agradecimiento, la lista de tablas, la lista de gráficas, el tema también del informe o reporte del Turing, etc. Veamos ahora el tema del resumen. En el resumen de la tesis, no es otra cosa que un texto breve que sintetiza los principales contenidos de una tesis. Su objetivo es dar a conocer los hallazgos y la aplicación de la tesis, o los aportes de la tesis de forma atractiva y sintética. Es la puerta de entrada del contenido de la tesis, que permite o busca motivar la atención del lector para continuar con el resto del contenido, ¿no? Entonces acá tenemos aspectos objetivos, metodología aplicada, resultados obtenidos, conclusiones, palabras, claves, etc. Veamos un ejemplo. Tenemos la tesis satisfacción del cliente y la relación con la fidelización en una empresa de retail en Instituto San Miguel. Queda claro que el estudiante ya está familiarizado, conoce a qué se refiere la variable 1, satisfacción del cliente, la variable 2, el tema de la fidelización y naturalmente el rubro del negocio, ¿no? Que es retail o comercio minorista al mayoreo inclusive, ¿no? Acá aparece el resumen, el objetivo, la metodología, la población, la muestra, el instrumento aplicado, los resultados obtenidos y las conclusiones planteadas. Ahí naturalmente en la parte inferior aparece el tema de palabras claves. Bien. En cuanto a la introducción, no es otra cosa que un texto que contiene conocimientos previos. ¿Qué sabe o qué pretende evidenciar el estudiante respecto a la información? Estos conocimientos previos están relacionados con la parte del área de la tesis, área de estudio, contenido de la tesis, la naturaleza de la tesis, etc. En su contexto o panorama histórico y teórico, lo cual respalda la expectativa del estudio. O sea, tenemos que evidenciar en esta parte introductoria cuál es la naturaleza del problema a nivel, digamos, internacional, nacional, a nivel local, organizacional. ¿En qué consiste el problema asociado con las dos variables mencionadas? En este caso, satisfacción del cliente y fidelización. Un campo de aplicación, el tema de empresas de retail. Tenemos que destacar los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de o trabajo de investigación realizado, ¿no? Sobre todo a nivel internacional y local. Esto lo vamos a destacar más adelante. El marco teórico, teorías, contenido, definición, importancia, etc. La formulación del problema de la investigación, los objetivos, la hipótesis, finalmente la justificación. Veamos una estructura para un poco comentar los contenidos. Tenemos, en cuanto a la realidad problemática, el contexto o panorama internacional, tenemos que identificar aquellos países, por ejemplo, a nivel latinoamericano, que es una realidad asociada a Perú, por ejemplo, podríamos mencionar México, Chile, Brasil, donde el retail es una actividad comercial de vanguardia, ¿no? Nacional, tenemos que ubicar en el país departamentos que tienen actividad comercial intensiva, como por ejemplo Lima, tenemos Trujillo, Piura y Arequipa, inclusive. Tenemos que ver en la parte local aquellos distritos de Lima metropolitana que destacan. Por ejemplo, podemos hablar de Lima, hablamos de San Miguel, Los Olivos, etc. En cuanto a la problemática del sujeto de estudio, vale decir, las empresas de retail analizadas, tenemos que destacar las causas de su problema, las consecuencias de estos problemas,
y las expectativas frente al desarrollo y planteamiento de propuestas de la presente tesis. En cuanto a antecedentes internacionales, tenemos que ver aquellos estudios, tesis, investigaciones, artículos científicos que tengan que ver con la naturaleza del problema o el título de la tesis, las variables sobre todo, en cuanto por ejemplo, igual artículos, estamos hablando de tesis, etcétera, ¿no? Y acotar en los países indicados anteriormente, hablando de México, Chile y Brasil. En antecedentes nacionales se refieren a estudios en el Perú, tanto universidades públicas como privadas. El marco teórico, la variable 1. En cuanto al marco teórico, tenemos que mencionar teorías asociadas o que respalden a estas variables. La variable 1, satisfacción del cliente, podemos mencionar a Kotler, y en la variable 2 podemos mencionar a Alcaide. Quien habla del tema de la variable fidelización. Formulación del problema, formular el problema principal, problemas específicos. Podríamos tocar el tema, por ejemplo, el problema principal. ¿Existe relación entre la satisfacción del cliente y la fidelización en el retail? Mencionamos en la localidad y el año, ¿no? Problemas específicos, podríamos tocar nosotros como existe relación entre la satisfacción del cliente y la fidelización, el problema principal específicos entre la atención al cliente, que es una dimensión de la satisfacción y la fidelización. En segundo, la calidad del servicio y la fidelización. Y como tercer problema específico, entre la experiencia y la fidelización, por ejemplo, de esta manera se plantea el problema. Los objetivos que pretendemos, por ejemplo, determinar si existe relación, ¿no? De manera general o específica. Y la hipótesis, afirmar, ¿no? Existe relación entre las dimensiones y subdimensiones citadas. Por último, en cuanto a la justificación teórica, hay que resaltar el tema del uso de conceptos, por ejemplo, la satisfacción del cliente, calidad de servicio, expectativa del cliente, etcétera, ¿no? En el caso de la parte de justificación práctica, destacar la contribución de la presente investigación al problema planteado. Y la parte de justificación metodológica está referida a la aplicación del proceso de investigación científica en el planteamiento y desarrollo de la tesis, ¿no? Hablamos de todos los instrumentos, herramientas aplicados para este objetivo. Bien, he tratado de resumir brevemente la naturaleza de lo que es el resumen, el contenido del resumen y la introducción para los fines de poder destacar los aspectos a tratar en esta parte. En esta, someto a consideración esta parte de los servicios que brindo, las carreras que brindo asesoría y naturalmente referencia en cuanto a mi teléfono y mi correo. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes.